Bienvenidos queridos amigas, amigos y profesor a este espacio web que corresponde al curso de Fundamento Histórico y Filosófico del Derecho Procesal Penal. Mi nombre es Joel Vivas, maestrante de la Universidad Yacambú en la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas, en la modalidad de posgrado a distancia mediante el método online. Mi profesión es abogado. Actualmente estoy residenciado en la ciudad de Upata, municipio Piar del estado Bolívar. A continuación voy a desarrollar mi exposición que corresponde a la evaluación número 4 de los temas estudiados del 1 al 8. Mi profesor evaluador es el tutor José Coroba, destacando la importancia de conocer los orígenes del derecho procesal penal y su aplicación en la actualidad. La evolución histórica del derecho procesal penal considero que inicia por el ser humano desde su existencia en las cavernas por coexistir y mantener la supremacía sobre las demás especies e incluso sobre sí mismo. Ha venido desarrollándose en una serie de etapas históricas, la cual podemos mencionar la civilización antigua, la Edad Media y la etapa contemporánea, constituyendo sus bases jurídicas sobre sus propias experiencias. Es determinante que el ser humano ha venido evolucionando su raciocinio entre estas leyes surgidas de toda esta experiencia. Se pueden destacar las siguientes. El Código de Hammurabi de 1750 y 1762 es uno de los compendios más completos en donde se contemplaban las penas y castigos severos. El Código Draconiano que instauró, legalizó o legitimó la pena de muerte para cualquier delito. El derecho procesal penal se fundamenta en los principios de la legalidad, la tipicidad, la retroactividad y el bien jurídico, destacando el derecho penal como ciencia que estudia el delito y como procesarlo, que mediante la sistematización de conocimientos producidos por los miles de delitos procesados y sancionados, de acuerdo a la legitimidad y a la magnitud del daño causado, físico y subjetivo. Es decir, que el derecho procesal penal juega un papel determinante en la investigación del hecho, la identificación del delito, la víctima, el victimario y sus causas, y la designación o la sentencia final como acción del Estado en el sometimiento y el castigo al imputado, dando garantía además a la víctima de resarcir o corregir la injusticia cometida. Entre las características más relevantes del derecho procesal penal se distinguen los siguientes sistemas. Entre estos se destacan el sistema acusatorio, que actúa mediante una denuncia puesta por un fiscal o una persona, en representación, por supuesto, del Estado o la persona que individualmente, de alguna otra forma, fueron agredidos o violados sus bienes jurídicos, que son además legalmente y protegidos por nuestro Estado. El siguiente sistema es el sistema inquisitivo, fundado en el absolutismo del Estado. El órgano jurisdiccional actúa de oficio ante la violación de un bien jurídico y su procedimiento no es público. Ambos sistemas presentan conflictos de intereses. Por una parte, el Estado imponiendo su autoridad en la persecución del delito, el esclarecimiento de los hechos y la imposición de la pena. Por otro lado, los beneficios y las garantías procesales del imputado que no sean transgredidas. Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, dice que se constituye y se organiza la sociedad en un contrato social dirigido a ser garante y a salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de los individuos y de la sociedad.
El Estado aplica medidas y penas proporcionales. Los diferentes delitos cometidos en otros de los principios propone que ningún hombre dispone de la vida de otro. Destacándose, el marqués Beccaria con sus planteamientos, con sus innovaciones en el marco del derecho procesal penal. Pues esto nos permite que se reflexione en un momento de la historia en torno a cómo se venían procesando los imputados y además cómo se venían aplicando las penas, pues, en donde las diferencias era que el Estado perseguía al delito y en donde que en función de esa persecución transgredía los bienes jurídicos del individuo, pues. Entonces el marqués Beccaria hace una propuesta en donde va a cubrir, pues, las necesidades y las expectativas, en este caso, del imputado, quedando, como un elemento que podemos considerar donde la historia da un salto en la profundización de nuestro derecho procesal penal, que además nuestro sistema recoge. La evolución del derecho procesal penal en Venezuela se toma en cuenta, las siguientes referencias que son relevantes. Entre estos están y se destacan los preceptos similares, además de los códigos modernos. Se pueden destacar dentro de esta evolución histórica la situación generada en Grecia y Roma. Son escasos los datos sobre la legislación penal griega. Se permitía el castigo de hecho no previsto en la ley y en el sistema de penas. A pesar de su dureza, no se destaca por su crueldad. Se aplican penas máximas como el envenenamiento por cicuta, destacándose paulatinamente otros procedimientos, como la lapidación y la crucifixión. El derecho canónico, penetrado por la espiritualidad cristiana y con mayor influencia romanista, insistió en la afirmación de los subjetivos, aunque no se apartó completamente de las concepciones de la época. Contribuyó notablemente a la humanización de la represión penal y en donde surgió la propuesta de las penas humanitarias. El derecho germánico aportó durante la Edad Media, en su inicio, desplazando al derecho romano, aunque no se liberó totalmente de su influencia. El derecho germánico se caracteriza por el predominio objetivo de lo subjetivo, en líneas generales, el primitivismo de sus concepciones. En todos estos periodos puede señalarse, en general, un predominio de la arbitrariedad judicial, una marcada ausencia de garantías procesales y una excesiva severidad y crueldad en la aplicación de las penas. Entramos a la etapa de la codificación. Con las ideas iluministas y liberales del siglo XVIII, se inicia un movimiento de reforma penal y penitenciaria que tiene como máximo representante a César Beccaria de los delitos, con su libro de los delitos y las penas, en 1764. La Revolución Francesa, que recoge estas ideas, marca el inicio de una nueva codificación penal que toma cuerpo en el siglo XIX. Fundamentalmente, estos ordenamientos atacan el arbitrio judicial, insisten en las garantías procesales, se esfuerzan por humanizar el sistema represivo y reducirlo al límite de la necesidad. Humanización general de las penas, abolición de la tortura, igualdad ante la ley, el principio de la legalidad. Inspirado en estas ideas surge el Código Penal francés de 1810. Así llegamos a la evolución histórica del derecho procesal penal en Venezuela. Cómo surge esta ciencia, cómo se desarrolla, cómo se aplica y cómo se constituye toda una institucionalidad que nos permite ejercer la justicia sin dejar de perseguir el delito, pero
buscando no agredir los bienes jurídicos de los imputados. Las fuentes fundamentales del derecho procesal penal venezolano se origina en la tradición de la familia jurídica romano-canónica, a la que pertenecemos desde la primera expresión jurídica independentista de nuestra república. La filosofía de la Ilustración, de las ideas de Montesquieu en 1748, Rousseau en 1762, Beccaria en 1764 y la Declaración del Pueblo de Virginia o Declaración de Virginia de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789, constituye un acervo ideológico en la fundación de la República y desembocaron en Francisco de Miranda en las costas de Venezuela en 1806 y se esparcieron y florecieron en toda la América. Así, en la Declaratoria de los Derechos del Pueblo, aprobada por el Supremo Congreso del 1 de julio de 1811, se reconoce como derecho del hombre en sociedad. Entre estos se destacan la presunción de la inocencia en su artículo 15, que dice: todo ciudadano deberá ser detenido por inocentes mientras no se declare culpable. Si se cree indispensable asegurar su persona, todo rigor que no sea necesario para ello debe ser permitido por la ley. El derecho a ser oído, el principio de la legalidad y la irretroactividad en su artículo 16, ninguno debe ser juzgado ni castigado. A su vez, la primera Constitución de la República de 1811 y por primera vez en América hispánica reconoció en su capítulo 9, sección segunda, como derecho del hombre en sociedad la presunción de la inocencia. Podemos decir que desde los inicios o de los albores de la Constitución de la República de Venezuela, ya con nuestros libertadores se inicia además una cabalgada en función de reconocer, el acervo y los aportes generados desde la Europa occidental y en los imperios existentes en materia del derecho procesal penal. Pues podemos decir, que desde ahí comienza o da inicio concreto a lo que es hoy nuestro derecho procesal penal en Venezuela. El derecho penal venezolano, con las modificaciones realizadas al Código Penal venezolano en el 2000, con las cuales esencialmente consistieron en la inclusión de delitos, como por ejemplo la desaparición forzosa, en la inclusión como agravante específica para los delitos de instrucción, fabricación, comercio, posesión y porte de arma, de la circunstancia de cometerse por funcionarios de policía, resguardo de aduana, funcionarios públicos, vigilantes privados legalmente autorizados y empleados públicos, en el aumento de las penas correspondientes a los citados delitos y en la modificación de algunos tipos penales. Los principios que rigen el derecho procesal penal. Hacemos un recorrido y dentro de los principios que más se destacan podemos decir el principio de la legalidad. Exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley formal, en este caso nuestro Código Orgánico Penal es la ley que le da la legalidad a los delitos que van a ser imputados, que son procesados por nuestras instituciones que ejercen la justicia como tal. El principio del bien jurídico. Todo delito supone una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido en la cual radica la esencia del hecho punible. El principio del hecho. El delito debe consistir en un comportamiento externo, concreto e individualizado. El principio de la oralidad. Este principio de la oralidad supone que la decisión judicial se funda en la evidencia aportada en forma oral. El principio de la concentración. Los actos procesales de adquisición de pruebas deben desarrollarse bien sea en una sola audiencia o en una audiencia sucesiva, de modo que los jueces, al momento de sentenciar, conserven una memoria de lo ocurrido en el acto.
el principio de la publicidad. Salvo las excepciones legales, han de efectuarse juicios públicos. Estos constituyen una garantía de legalidad y de justicia del fallo. Principio innovador que se incorpora a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, al código adjetivo, donde tipifica los procedimientos a seguir y en que en principio se fundamenta. El principio innovador de la cual voy a comentar es el principio de la participación ciudadana. Es una institución en donde se profundiza la democracia participativa y política organizada de nuestra sociedad, basándose en la responsabilidad colectiva, en la conciencia cívica, y es una necesidad ante la ausencia de contacto de la magistratura penal con las fuentes de su poder, como lo es el pueblo, es decir, con el órgano donde emana su autoridad y hacia donde va a ejercerla. Otro principio innovador es el principio del debido proceso legal de cara al juzgamiento y eventual condena de una persona. Significa atender la estricta legalidad del rito procesal descrito con anterioridad al despliegue de su conducta. Como aspecto del debido proceso se reitera la necesidad de un juez imparcial, esto es, ajeno a cualquier otro interés que no sea el de administrar la justicia y la del juicio, que se efectúe sin dilaciones indebidas. El principio del juicio previo. Toda persona tiene derecho a que se le juzgue conforme a la ley, no solo establezca previamente el delito y la pena, sino también el procedimiento a seguir. Y otro de los delitos importantes que sigue manteniéndose vigente y que se recogió en ese inicio de la fundación de la Primera República es el principio de la presunción de la inocencia. El imputado debe ser tratado antes y durante del transcurso del juicio con todo respeto que amerita su estado de inocencia, lo que significa que deberá ser juzgado en libertad. Esto está tipificado en nuestro artículo 8 del Código Procesal Penal. Dentro de las garantías que se destacan, podemos decir ¿qué es una garantía? Es pues el amparo, la protección jurídica que la sociedad ofrece al individuo para asegurar la efectividad de un derecho consciente siempre en una acción judicial, y el Estado está obligado a que se cumplan y no se violen estas garantías. Pues. Entre la garantía, reiterar la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa procesal, que esta innovadora garantía es una derivación del derecho fundamental de autodefensa de la vida y la libertad, que son bienes garantizados jurídicamente por el Código Procesal Penal, el cual se establece en el artículo 12 el derecho a la defensa en todo acto y grado del proceso y la igualdad entre las partes. Es fundamental e importante este derecho y esta garantía procesal, como lo es la garantía a la defensa procesal. Bueno, sin más que agregar, destacar la importancia de las actividades desarrolladas en esta materia, bueno, que nos ayuda a encontrarnos con el surgimiento, el nacimiento del derecho procesal penal, y que nos permitió además concretar en la lógica jurídica, en la conciencia jurídica, en el pensamiento jurídico, hacia dónde va la administración de la justicia, qué es lo que busca alcanzar, el por qué, el para qué, el de dónde viene, y esto nos permite tener mayor claridad, mayor discernimiento en torno a nuestras funciones, a nuestro ejercicio como profesionales del derecho. Pues, sin más que agregar, dar gracias, espero que sea de buena utilidad los aportes aquí establecidos. Sin más que decir, me despido.